vamos a darle el micrófono a los primeros catequistas, a los señores obispos que nos acompañan. En un primer momento va a hablar el arzobispo anfitrión, Monseñor José Antonio Fernández Hurtado. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Poquito o mucho? Muy bien. Pues a mí me toca dar el mensaje de bienvenida. Muy queridos catequistas, hermanos en el episcopado, estimados sacerdotes de las 18 provincias eclesiásticas de México, coordinadores de la catequesis en las 92 diócesis del país, evangelizadores, agentes de pastoral profética, familiares, jóvenes, amigos todos, sean bienvenidos a la Arquidiócesis de Durango, sede de esta 12ª jornada catequística nacional, a celebrarse en esta ciudad episcopal del 20 al 23 de noviembre. Han llegado de distintos lugares de la República Mexicana, del sur, del centro y del norte. Valoramos mucho su esfuerzo, dedicación y algo que nos une a todos, nuestro cariño y amor por la catequesis. A todos los recibimos de corazón con los brazos abiertos. Hoy me congratulo en darles la bienvenida a todos ustedes cuando cumplo exactamente 3 años que llegué a estas benditas tierras. Esta jornada se realizará después de un proceso que se ha realizado a nivel de cada diócesis, provincia y ahora nacional. El objetivo es reflexionar desde el ministerio de la catequesis la vivencia de la misericordia en la familia, a partir de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, para discernir y asumir propuestas pastorales en las provincias y diócesis de México. Agradecemos su presencia y participación en las distribuciones de esta experiencia de Iglesia nacional e incluso internacional. Hoy tenemos la gracia, la grata presencia del Vaticano en Durango, con la grata presencia del señor arzobispo Octavio Ruiz Arenas. Él es de origen colombiano. Él es actualmente el secretario del dicasterio para la nueva evangelización y la catequesis. Bienvenido, Monseñor Octavio. Como escuchamos, la diócesis de Durango fue fundada por su santidad Paulo V el 11 de octubre de 1620. Dentro de 3 años cumpliremos 400 años. Así es que están cordialmente invitados. En ese tiempo, dicho obispado abarcaba el vastísimo territorio de lo que hoy es Durango, Sinaloa, Sonora,
Arizona, Nuevo México, California, Chihuahua y porciones del estado de Coahuila y Zacatecas. El 23 de junio de 1891, su santidad, León XII, la elevó a categoría de metropolitana. Como todos los pueblos, estas tierras cuentan con su cultura, que relaciona a los hombres entre sí y con sus semejantes. Se tiene la herencia de nuestros antepasados, los misioneros, especialmente franciscanos y jesuitas, que trajeron la semilla de la fe, y los pastores que continuaron la labor evangelizadora de los misioneros y de todos los hombres que han dejado su huella. Se suman los poetas, pintores, escritores, oradores, hombres de la política, escultores, etc. Este miércoles por la noche tendremos un espectáculo de folclore para que ustedes conozcan más las tradiciones y cultura de nuestros pueblos de la región. Actualmente la Arquidiócesis de Durango, que lo recibe, tiene una superficie de 82,000 kilómetros cuadrados, con una población de 1,300,000 habitantes, 170 sacerdotes diocesanos, 20 religiosos, 80 seminaristas en el seminario mayor y 100 en el seminario menor, 248 religiosas, 99 parroquias y 25 templos y rectorías, y un número abundantes de agentes de pastoral laicos. En el año 2008 se desprendió de la arquidiócesis la diócesis de Gómez Palacio, Durango. La arquidiócesis de Durango está integrada por 5 regiones pastorales que se distinguen por sus riquezas naturales, su hospitalidad. Desde la región de llanos de cultivo agrícola, la región Zacatecas, rostro de cantera y corazón de plata. La región norte, caracterizada por la ganadería. La región centro se distingue por ser colonial. Y la región de Santiago Papasquiaro, cobijada por la Sierra Madre Occidental y abundante fuente de madera. La provincia eclesiástica de Durango comprende 5 iglesias particulares, situada en 3 estados de la República: Coahuila, Durango y Sinaloa. La diócesis de Torreón, región noble, de gente trabajadora en el cultivo del algodón, bañada por el río Nazas y por el Cristo de las Noas. La diócesis de Gómez Palacio, tierra de gente cálida del semidesierto lagunero duranguense, centro industrial y noble semillero de sandía y de melón. La prelatura del Salto lo saluda desde la tierra madre occidental, olor a madera y centro de oración y recreación. La diócesis de Mazatlán, tierra bañada por el Pacífico, gente alegre de corazón, hospitalario que distingue su región. Quiero aprovechar estos momentos para agradecer vivamente a todas las personas que han hecho posible la realización de esta jornada. Hemos estado en permanente comunión con la DINEC nacional. Quiero agradecer también a las autoridades civiles que también nos han apoyado en este acontecimiento. A las 13 comisiones que han preparado
con mucho tiempo esta jornada eclesial. Lo han hecho con mucho cariño y dedicación. De la misma manera, agradezco a todas las familias que han abierto las puertas de su hogar para hospedar a nuestros catequistas. Finalmente, quiero invitarlos a vivir plenamente esta experiencia llena de fe, esperanza y amor que Dios nuestro Señor nos regala. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar, dialogar, orar, compartir, aprender y profundizar el tema de la familia, la catequesis y la misericordia. Sin duda, de esta jornada saldrán líneas y propuestas que dinamizarán la catequesis en nuestro querido México. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra jornada y la presencia siempre amorosa de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Muchas gracias. Invitamos a nuestros hermanos de la provincia de Morelia, quienes van a dirigir la entronización de la Sagrada Escritura, que pasen a la sacristía, por favor. Continuando con las palabras de los primeros catequistas, vamos a recibir al responsable de la catequesis y la nueva evangelización en toda la República Mexicana, a Monseñor Fidencio López Plaza, presidente de la DINEC. Fuerte el aplauso. Alégrense, hermanos catequistas de México. Alégrense, el Señor está con ustedes. Con el saludo con el que el ángel Gabriel saludó a la Santísima Virgen, les saludo a todos ustedes, hermanos catequistas de México. Les saludo con veneración y con respeto, porque ustedes representan la memoria de nuestro pueblo cristiano y guadalupano. Sé que han venido a participar en esta 12ª jornada catequística nacional con la conciencia clara de los grandes desafíos que enfrentamos y por eso con la esperanza y el coraje profético que se requiere para ser fieles colaboradores de nuestros obispos en el proyecto nacional de pastoral y responder a lo que el documento de Aparecida y el magisterio de la Iglesia nos están pidiendo: un nuevo paradigma de la catequesis como una de las grandes conversiones pastorales de nuestra Iglesia. Hemos pasado de una situación de cristiandad en la que se nacía cristiano a una situación de misión. Hoy es urgente y es preciso pasar de lo heredado a lo propuesto, de la repetición a la creatividad evangélica y del mandamiento al engendramiento. Así responderemos al desafío de la nueva evangelización a la que hemos sido reiteradamente convocados. Consideramos que este desafío lo podemos enfrentar solo con catequistas ungidos y enviados por el Espíritu Santo. Y entre otras cosas, con catequistas con la marca de la alegría, con catequistas con la marca de la misericordia y con catequistas
con la marca de la familia como catequista alegre y misericordiosa. Catequistas con marca de la alegría. Parafraseando al Papa Francisco en su mensaje a la vida consagrada, yo también quería decirles una palabra a ustedes, amados catequistas, y la palabra era alegría. Siempre donde están los catequistas, siempre hay alegría. Los conozco. Los conozco cargados de esperanza en lo próspero y en lo adverso. Los conozco sonriendo en la salud y en la enfermedad. Los conozco como hombres y mujeres consumiéndose gozosos en la fidelidad al servicio que Dios les ha encomendado. Alégrense, hermanos catequistas de México. Alégrense. El Señor está con ustedes. Por eso ustedes, hermanos catequistas, son los primeros invitados por el Papa Francisco, invitados a salir y a poner en marcha una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Catequistas con la marca de la misericordia. En hebreo existen 3 palabras que nos ayudan a comprender algo sobre la enorme riqueza de esta palabra: inclinarse, mirar y compadecer. La palabra misericordia quiere decir justamente eso: tener la capacidad de inclinarse, de mirar y poner el corazón en la miseria y la desdicha de nuestros hermanos. Así es Dios con nosotros. Es un Dios que se agacha, es un Dios que se abaja y que se humilla, y es un Dios que se inclina delante de nosotros para servirnos y para enseñarnos que lo importante no es situarse uno por encima de los otros y dominarlos, sino hacernos todos servidores de todos. La misericordia es una palabra que desborda su propio contenido y una manera de trascender el tiempo y el espacio para introducirlo en el misterio eterno del amor. Por eso ustedes, hermanos catequistas, por eso ustedes son los primeros invitados por el Papa Francisco para salir y poner en marcha una nueva etapa evangelizadora marcada por la misericordia. Catequistas con la marca de la familia. Nuestros obispos decían en Puebla, citando al Papa San Juan Pablo II, en forma bella y profunda: la familia es imagen de Dios, que en su misterio más íntimo no es soledad, sino familia, pues lleva en sí mismo la paternidad, la filiación y la esencia de la familia, que es amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Esta hermosa afirmación le viene a poner la marca divina a la familia alegre y misericordiosa, pues la Santísima Trinidad realza de manera infinita aquello que entrevemos en nuestra experiencia de familia humana. Esta es la familia que subsiste como telón de fondo y como hilo conductor en nuestra jornada catequística nacional. Esta es la familia catequista de la misericordia que Dios, el magisterio, la iglesia y la realidad nos están pidiendo como respuesta de fe. Por eso ustedes, hermanos catequistas, son los primeros invitados por el Papa Francisco, invitados a salir
y a poner en marcha una nueva etapa evangelizadora, marcada por la familia catequista de la misericordia. Alégrense, hermanos catequistas de México, alégrense, el Señor está con ustedes. A continuación, escucharemos a Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Primero quiero saludarlos a todos y cada uno de ustedes, queridos catequistas. Como decía el Papa San Juan Pablo II, ustedes constituyen una ayuda y una colaboración indispensable y necesaria en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Y el Papa Francisco, cuando realizábamos el Congreso Internacional de Catequesis en Roma, recordaba que ser catequista es una vocación, no es una simple tarea, sino una vocación que tenemos que cumplir con profundo entusiasmo para poder irradiar el mensaje de Cristo a todas las gentes. Reciban pues de parte de nuestro Pontificio Consejo en el Vaticano un saludo cordial. Me gustaría que estos días de trabajo, en los cuales reflexionaremos sobre la familia como protagonista y escuela de la misericordia en sus ambientes, los pudiéramos vivir en la perspectiva de la urgente responsabilidad que tenemos como Iglesia del tiempo presente de transmitir la fe a las generaciones futuras. Permítanme dibujar con mayor claridad este horizonte. Primero, urge abrirnos al futuro. En el Evangelio de Juan aparece señalada una característica peculiar de Jesús: su previdencia. En la oración sacerdotal, el Señor suplica no solo por sus discípulos, sino también por aquellos que creerán en Él, para que todos sean uno. Y esta capacidad de mirar más allá del propio tiempo, para pensar en los que están por venir, es muy propio de la naturaleza humana. Sin embargo, por mucho tiempo la previdencia permaneció aletargada y solo hasta hace algunas décadas ha empezado a caracterizar decididamente a los grupos sociales. El enorme y acelerado progreso de la ciencia y de la tecnología ha sido un factor que ha ayudado a despertar la conciencia previdente de la humanidad. En efecto, junto con sus grandes beneficios, muchos empezaron a notar que los adelantos científicos podrían tener efectos negativos y una incidencia global, llegando a ser devastadores para todos, no solo para unos cuantos. Los maravillosos estudios sobre la fisión nuclear podrían traducirse en armas de destrucción masiva, o por poner otro ejemplo, los procesos de industrialización a la postre podrían terminar agotando la salud de nuestro planeta. Al respecto, el Papa Francisco lanzaba un grito de alarma: nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos 2 siglos, pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, de belleza y plenitud. Precisamente por eso, y muchas otras realidades que ponen en peligro la vida humana, la responsabilidad
que hasta ahora se consideraba solamente como una virtud personal y actual, hoy en día se está abriendo cada vez más su rango de acción hacia lo social y hacia el futuro. Hoy día se insiste en que los comportamientos deben tener en cuenta las condiciones globales de la vida humana y de la misma supervivencia de la especie. Esta previdencia también es llamada responsabilidad para con las generaciones futuras, de la cual podemos encontrar no pocos ejemplos concretos, acciones o políticas conjuntas, como los protocolos tendientes a reducir las emisiones de gases que causan el calentamiento global, que buscan salvaguardar el futuro y la continuidad de la humanidad. Con cierto asombro, desde hace algunos años, la Iglesia ha venido constatando que el cambio de época ya advertido por el Concilio Vaticano II y claramente expresado tanto en el documento conclusivo de Aparecida y la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, ha comportado una alteración de los cauces para la transmisión de la fe. Fenómenos consecuentes con la posmodernidad, tales como el secularismo, el relativismo ético y el imperio del individualismo pragmático, han desmoronado el ambiente social de cristiandad en el que un día la fe se transmitía, casi que naturalmente, de generación en generación. Si bien muchos se resisten a aceptarlo, hoy las cosas han cambiado y ya no es posible suponer la fe cristiana o pensar en un mundo permeable a la propuesta del reino. Llevamos años, por ejemplo, verificando este fenómeno. El hecho de que muchos de nuestros niños y jóvenes, después de participar en el itinerario de catequesis presacramental, se mantengan muy alejados y despreocupados de la fe, como si existiera una grieta insalvable entre nuestros esfuerzos evangelizadores y los nuevos destinatarios de la misión, que en la actualidad son casi todos nativos digitales inmersos en la cultura de las redes. Es evidente que existe un problema a la hora de transmitir la fe. ¿Estará en las nuevas generaciones a las cuales no logramos entender? ¿O tal vez estará en nosotros que no sabemos anunciar de una manera creíble? ¿O será más bien un problema de lenguaje? ¿O quizá sea una cuestión de vínculos personales tan débiles que no logran dibujar en la realidad el ideal de comunidad que proclamamos? Estos son interrogantes para todos y espero que podamos seguir con mucha esperanza la próxima Asamblea General del Sínodo de Obispos, que abordará esta y otras inquietudes relacionadas con los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Lo cierto aquí es que también para la Iglesia la cuestión sobre las generaciones futuras, sobre su propia supervivencia y la preocupación por asegurar la fe en el porvenir son una gran urgencia. Ciertamente sería erróneo pensar que el futuro de la Iglesia dependa de nuestros esfuerzos en el tiempo presente, porque sabemos que la fe es un don gratuito y es el Espíritu de Dios el que mejor sabe conducir a la humanidad y a la comunidad de creyentes por los senderos de su inescrutable designio salvífico. La confianza en la providencia divina nos impulsa a creer en la inmortalidad y perpetuidad de la Iglesia, que sembrada en un principio crecerá hasta el tiempo de la siega, lo cual nos ayuda a evitar apocalípticos temores.
Pero esta seguridad no nos puede eximir de la tarea de hacer todo lo posible para cooperar con la gracia anunciada con prontitud, decisión, constancia y alegría el Evangelio a todos los pueblos. Hace poco, más de 100 años, San Pío X, en una encíclica sobre la enseñanza del catecismo, escribía estas palabras que podrían valer también para hoy. Dice el Papa: si es cosa vana esperar cosecha en tierra no sembrada, ¿cómo esperar generaciones adornadas de buenas obras si oportunamente no fueron instruidas en la doctrina cristiana? De donde justamente concluimos que si la fe languidece en nuestros días, hasta parecer casi muerta en una gran mayoría, es que se ha descuidado o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. Inútil sería decir como excusa que la fe es dada gratuitamente y conferida a cada uno en el bautismo, porque ciertamente los bautizados en Jesucristo fuimos enriquecidos por el hábito de la fe, mas esta divina semilla no llega a crecer y echar grandes ramas, abandonada a sí misma y como por nativa virtud. Tiene el hombre desde que nace facultad de entender, mas esta facultad necesita de la palabra materna para convertirse en acto, como suele decirse. También el hombre cristiano, al renacer por el agua y el Espíritu Santo, trae como en germen la fe, pero necesita la enseñanza de la Iglesia para que esa fe pueda nutrirse, crecer y dar fruto. Hasta aquí la cita de San Pío X. Estas palabras sirven para justificar la necesidad de la catequesis en particular, pero se pueden aplicar en general a toda la tarea evangelizadora. El Padre del Cielo siembra la fe. Su Iglesia se encarga de cuidar y asistir la planta para que dé fruto. Pero lo realmente importante es señalar el carácter urgente de esta tarea eclesial. De nada sirve continuar haciendo acertados diagnósticos o previsiones, materia en la cual realmente somos buenos, si no logramos obtener respuestas realmente creativas a los desafíos del futuro, materia en la cual no siempre estamos listos o fácilmente la postergamos. Por esto la previdencia hay que verla siempre de la mano de la conversión pastoral. A San Pablo le gustaba comparar la vida cristiana y el empeño evangelizador con una carrera atlética. El cristiano no es entonces como un observador tranquilo de los acontecimientos, que va paseando con parsimonia por el mundo, sino un atleta entrenado que se esfuerza por alcanzar la corona de gloria, consciente de que hay otros competidores que persiguen lo mismo. El apremio por evangelizar debería mantenernos siempre en movimiento, siempre en salida, siempre con el querigma en los labios, porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? Si no corremos, otros ganarán. Si no educamos las generaciones futuras en la fe, otros coparán la aspiración de infinito y de felicidad del hombre por venir. Por eso el mismo Pablo dice en alta voz: ay de mí si no predicar el Evangelio. Cooperar en la transmisión de la fe a fin de asegurarla a las generaciones futuras es entonces una urgencia para nosotros, discípulos misioneros de Jesús. Segundo, la familia y su misión evangelizadora.
Ahora bien, aclarado nuestro horizonte, es inevitable que nuestra mirada se dirija hacia la realidad familiar como lugar privilegiado para la transmisión de la fe, porque si algunos medios que otrora la transmitían, como la sociedad misma o la escuela, hoy lo hacen en menor medida o han dejado de hacerlo, y la iglesia doméstica se mantiene como el ámbito propicio donde las nuevas generaciones pueden seguir iniciándose en la fe y recibir una auténtica formación. Por esto, San Juan Pablo II no dudaba en afirmar con claridad que la futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. Esta singularidad de la institución familiar en el proceso evangelizador ha sido indicado de muchas maneras y en muchas ocasiones. El Código de Derecho Canónico, por ejemplo, luego de indicar que la solicitud por la catequesis corresponde a todos los miembros de la Iglesia en la medida de cada uno, afirma lo siguiente: antes que nadie, conviene subrayar antes que nadie, los padres están obligados a formar sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana mediante la palabra y el ejemplo. El Catecismo de la Iglesia Católica, por su parte, afirma bellamente: por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos de la fe. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténtico cimiento y apoyo de una fe viva. Y también la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la que se aborda con tanto realismo la situación actual de la familia, el Papa Francisco insiste que el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. Personalmente me gustaría indicar dos aspectos de la familia que valdría la pena recordar en nuestra pastoral del tiempo presente. La primera, la función iniciática de la familia. En primer lugar, el hecho de que ella constituya el medio natural para la iniciación. Efectivamente, aunque parezca obvio, la familia es el lugar de los primeros aprendizajes, donde todo comienza: los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros afectos, los primeros asomos al mundo social. Y no habría que justificar mucho la responsabilidad que tienen los padres en esta etapa de los comienzos, pues de ellos depende el cómo y el cuándo de cada cosa que sucede en los primeros años de vida de sus hijos. En este sentido, no deja de suscitar mucha preocupación que, por verse casi obligados ambos padres de familia a tener que trabajar todo el día para brindar un mínimo de dignidad a las condiciones de vida en el hogar, u otros que más bien por no incomodarse y no tener el valor para renunciar a cómodos estilos de vida, dejan sus hijos en manos de otras personas que se convierten a la larga en los transmisores de los elementos de esos esenciales, de esos primeros inicios, pero en muchos casos con el peligro de que comuniquen experiencias o costumbres perjudiciales para el futuro de los niños. Como a la familia compete todo lo primero, podríamos esperar entonces que ella fuera también
el lugar del primer anuncio, el espacio vital donde se puede reconocer la fuerza del amor salvador de Jesucristo. Sabemos bien que al hablar del querigma deberíamos pensar no tanto en la proclamación de una fórmula preconcebida, sino en el favorecimiento del encuentro personal con Cristo. ¿Y cómo nos encontramos con Cristo si no es a través de las mediaciones sacramentales? ¿Y no es acaso el matrimonio el sacramento del amor donde se realiza y significa hasta dónde puede llegar el amor de Cristo por su iglesia? Es por esto que la familia se mantiene como uno de los lugares privilegiados para conocer y amar a Dios, porque el amor de los padres tiene la fuerza de reflejar el amor de Dios, de modo que un hijo, viendo a sus padres, debería poder ver al Padre. Así entonces, los esposos y padres cristianos deberían poder descubrir y admirar con gozosa gratitud a qué dignidad ha elevado Dios el matrimonio y la familia, constituyéndolos en signo y lugar de la alianza entre Dios y los hombres, entre Jesucristo y la Iglesia, esposa suya. La figura del amor conyugal, pero también del amor paterno y materno, son entonces fundamentales para poder transmitir toda esa riqueza y la comprensión del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Un mal testimonio de esas relaciones de amor es fatal para la madurez humana y para la aceptación gozosa de un Dios Padre misericordioso. Fue impresionante, por ejemplo, el rechazo a Dios que manifestó el gran escritor existencialista del siglo pasado, Franz Kafka, quien no podía entender la paternidad divina por el trato cruel y los múltiples castigos que recibió por parte de su padre, que quería hacer de su hijo lo mejor por medio de una estrictísima educación, pero sin darle espacio al crecimiento y desarrollo de su propia personalidad, por lo cual Kafka tuvo un terrible miedo a su padre, sentimiento que lo acompañó a lo largo de toda su vida y que produjo en él una gran inseguridad y una actitud siempre defensiva. Desde esta perspectiva, la responsabilidad de los padres por iniciar cristianamente a los hijos no consiste en primer lugar en llevarlos a bautizar o en comenzar a enseñarles explícitamente los contenidos de la fe, sino en garantizar una relación de tal calidad que sea capaz de manifestar hasta dónde llega el amor de Dios. Y sobre esta base, todas las demás acciones que miran a iniciar y educar en la fe a los hijos adquieren un pleno sentido. El hecho que cada vez más los padres retarden el bautismo de sus hijos es algo grave que nos debe hacer pensar. Pero más grave aún es la fragilidad de los vínculos, que el amor de los esposos declina fácilmente ante la adversidad, que los matrimonios no duren y terminen separándose, o sea, que el primer rostro del amor de Dios aparezca desde el inicio desfigurado. Por esto, para que los esposos puedan iniciar a sus hijos en la fe, es necesario que antes se les haya asegurado una correcta iniciación al sacramento del matrimonio que les dé los elementos necesarios para comenzar y mantener con solidez la vida familiar. El núcleo esencial de la fe, el querigma, debería moverse libremente en el ámbito familiar en razón del amor de los padres, el cual constituye para los hijos el primer signo y la realización concreta del amor de Dios, pero también debería crecer.
En un texto de la Evangelii Gaudium que se ha hecho ya célebre, el Papa Francisco recuerda que el querigma no debe entenderse solamente en un sentido cronológico, como primer anuncio, sino como lo más sólido y fundamental, como una realidad que siempre permanece y crece con el tiempo. El objetivo de la formación cristiana sería entonces hacer que este anuncio se fuera haciendo carne cada vez más y mejor. El objetivo de la catequesis consiste precisamente en favorecer el crecimiento de esta experiencia inicial de fe. Y en este sentido, los padres de familia son los primeros responsables de la acción catequística y tienen el deber de transmitir las verdades de fe y ayudar a profundizarlas. Pero no podemos olvidar que lo propio de la familia es ser una comunidad donde se comparte la vida, y por esto el mejor modo de favorecer la educación de la fe es asegurando un estilo de vida cristiano, el cual se va comunicando con la fuerza del testimonio y la vida compartida. Y de aquí el segundo aspecto de la familia para considerar. Familia creadora de hábitos. La familia constituye también el lugar natural de los hábitos, donde el querigma se va encarnando y transformando en un estilo de vida. En efecto, muchas de las prácticas que tienen lugar en la familia se convierten en hábitos. Un conjunto de hábitos determina un estilo de vida particular. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje. Desde las primeras palabras, los niños van progresando en la apropiación de un entero idioma, que suele ser el de los padres, y cada lengua es una particular aproximación cultural a la realidad. La realidad alimentaria no es menos importante. Los padres habitúan a sus hijos a comer determinados alimentos y así los introducen en un ámbito dietario particular. De hecho, no hace mucho surgió una discusión jurídica sobre unos padres veganos que se negaban a suministrar proteína animal a sus hijos pequeños, buscando educarlos en sus mismas convicciones. Y así sucede en todo. Nuestro estilo de vida, nuestra cultura, nuestra visión del mundo está determinada en gran medida por cuanto hemos recibido en la familia. Si todo ello va siendo objeto de práctica constante en el hogar, termina forjando la conducta de sus miembros. Y no es difícil deducir que solo existirán cristianos en la medida en que se garanticen hábitos consecuentes desde el hogar. Y aquí radica uno de los grandes problemas de la transmisión de la fe hoy, en la ausencia de prácticas cristianas en el seno familiar. Sin prácticas no se crean hábitos, y sin hábitos cristianos no habrá una existencia cristiana. En Amoris Laetitia, el Papa Francisco dedica unos buenos apartados al tema de la transmisión de la fe en la familia, la cual, dice, supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque solo de ese modo una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Y es precisamente la experiencia real, hecha práctica y hábito al interior del hogar, la que asegura la comunicación del Evangelio. Valdría la pena entonces profundizar en aquellas prácticas que, vividas en el seno de una historia familiar, favorecerían la transmisión de un modo de vivir específicamente cristiano. En un libro bastante sugestivo, una profesora universitaria, casada y madre de varios hijos, profundiza algunas de estas prácticas: la fidelidad sexual, el comer juntos, el diezmo, el servicio a los demás, la oración. Y el Papa Francisco también habla de múltiples formas de testimonio
que una familia podría dejar como legado a las generaciones futuras: la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas, a partir del territorio en el cual la familia vive, practicando las obras de misericordia corporal y espiritual. También estas acciones, fruto de la misericordia, de la que tenemos que ser actores y testigos, enmarca la tarea que debe cumplir la familia en cuanto protagonista y escuela de la misericordia. No podemos olvidar que la misericordia de Dios es el corazón palpitante del Evangelio, que nos muestra no solo la ternura y comprensión del Padre, sino que constituye además la viga maestra de la vida de la Iglesia y el estímulo permanente para que nosotros realicemos el bien. La familia, por consiguiente, ha de ser una realidad que busca conocer los contenidos de la fe, que los custodia y protege, que los profesa con valentía y da testimonio de ellos, que los comunica con gozo para hacer arder dentro del hogar ese fuego que brota del amor de Dios, que ha de hacer crecer el amor entre todos sus miembros. El amor en la familia no puede encerrarse en ella, sino que debe abrirse a los demás, rompiendo el individualismo que caracteriza a la sociedad actual, y con un testimonio permanente de misericordia, ayudar a formar comunidades en donde se busque que Cristo llegue a los hombres y que los hombres lleguen a Él. Y para cumplir este cometido, la familia cristiana debe tomar conciencia de que también está llamada a ser iglesia en salida, de la que tanto nos habla el Papa Francisco. La acción querigmática y catequética de la familia, por consiguiente, es insustituible y decididamente exigente por cuanto comporta, además del anuncio y de la enseñanza explícita de la fe, el mantenimiento del ejemplo, del testimonio y del estilo de vida en el que se puede encarnar realmente el amor de Dios. Y como lo recuerda la catequesis Tarredende, será esta experiencia de catequesis familiar la que ha de preceder, acompañar y enriquecer toda otra forma de catequesis. Finalmente, espero entonces que este encuentro que hoy empezamos nos ayude a dilucidar caminos concretos para seguir haciendo de nuestras familias el medio privilegiado para asegurar la transmisión de la fe a las generaciones futuras. Ayudémoslas a explotar al máximo su potencial iniciático y su capacidad de forjar cristianos que vivan realmente como tales, sin olvidar que la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. Que nosotros, cristianos del presente, y aquellos que en el futuro creerán en Jesús, podamos ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestras familias, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Monseñor Octavio Ruiz Arenas, secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Y ahora vamos a recibir también con un fuerte aplauso al Padre Omar Osiris, secretario ejecutivo de la Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis, DINEC. Buenas tardes a todos. Hace 80 años se celebró la primera jornada catequística nacional, en 1937, justo cuando la Iglesia de México vivió una fuerte persecución religiosa.
que generó una crisis de fe. Hoy, nuevamente, nos encontramos en un momento de crisis generado por el cambio de época, que se manifiesta en diversas situaciones, como lo reflexionaremos en estos días, y que afectan profundamente a la familia, que es la célula básica de la sociedad y de la Iglesia. Los tres ejes que marcan el rumbo de nuestra jornada son la familia, la misericordia y la catequesis. Y a 80 años de distancia de la primera jornada, queremos ayudar a las familias de México a salir de esta crisis que enfrentan. Pues siendo las 18:19 del 20 de noviembre del 2017, declaramos inaugurados los trabajos de esta 12ª Jornada Catequística Nacional. Buen trabajo a todos. Fuerte el aplauso para todos ustedes, catequistas de México. Pónganse de pie. Ha quedado inaugurada esta 12ª Jornada Catequística Nacional en Durango. Fuerte el aplauso. Que se escuche nuestro lema a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Familia catequista de la misericordia. Fuerte el aplauso.